Cuando te sientes débil, cuando las dudas y los miedos te rodean, Dios ya ha preparado su armadura especialmente para ti. No es una protección común, es la armadura celestial que te cubre de pies a cabeza, ofreciéndote la seguridad de que no estás solo en esta lucha. Hoy te invito a descubrir cómo, al confiar en Dios y vestirte con su armadura, podrás enfrentar lo imposible con una confianza inquebrantable. ¿Estás listo para ponerte la armadura que cambia todo? Antes de comenzar, quiero que todos en los comentarios escriban esta poderosa declaración. Dios, vísteme con tu armadura. Al dejar que estas palabras hablen por ti, estarás dando el primer paso hacia esa protección divina que Dios ha preparado para tu vida. Así que, escribe esa frase ahora mismo y prepárate para descubrir cómo Él te equipará para cada batalla. Vamos juntos, escribe en los comentarios, Dios, vísteme con tu armadura. Versículo 1, Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirse de la armadura de Dios no es solo un llamado a protegerse, es un mandato para estar preparados en una batalla constante, pero no una lucha física, sino espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, nos estaba revelando una verdad trascendental. El diablo es astuto y su mayor habilidad es atacar de maneras sutiles, inesperadas, donde somos más vulnerables. Nos tienta a través de nuestras debilidades, poniendo pensamientos y dudas en nuestras mentes. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos provee una armadura espiritual para que podamos resistir estos ataques. La armadura de Dios no es una vestimenta física, sino espiritual, que incluye la verdad, la justicia, la fe, el evangelio de la paz, la salvación y la palabra de Dios. La verdad nos protege de las mentiras del enemigo. Satanás es llamado el padre de la mentira. Juan 8, versículo 44. Por lo que la verdad es nuestra defensa principal contra su engaño. Cuando estamos arraigados en la verdad de Dios, somos capaces de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, evitando caer en sus trampas. La coraza de la justicia nos protege el corazón. En las batallas físicas, la coraza cubre los órganos vitales y en la batalla espiritual, la justicia de Cristo es la que nos protege. Esta justicia no es nuestra, sino la que recibimos a través de la fe en Cristo. Cuando caminamos en la justicia de Dios, el enemigo no puede acusarnos ni hacernos caer en la condenación. Nos mantiene en la rectitud, recordándonos que somos justificados por la fe. El escudo de la fe es esencial para apagar los dardos encendidos del maligno. La fe nos permite confiar en Dios en medio de las pruebas más intensas. El enemigo puede lanzar dardos de duda, miedo y desesperación, pero el escudo de la fe apaga esos dardos y nos permite seguir avanzando. La fe no solo es nuestra defensa, sino también nuestra fuente de fortaleza en los momentos más oscuros. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. El enemigo ataca nuestros pensamientos, tratando de desanimarnos, de hacernos dudar de nuestra salvación, de la gracia de Dios y de su amor por nosotros. Pero cuando llevamos el yelmo de la salvación, recordamos que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y que nada ni nadie puede separarnos de su amor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. Con ella podemos defendernos y atacar al enemigo. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando fue tentado por Satanás en el desierto, usando la palabra de Dios para derrotar cada tentación. Por eso es tan importante conocer y meditar en las Escrituras, porque nos proporcionan el poder y la autoridad necesarios para rechazar los ataques del maligno. Además de todo esto, debemos orar constantemente. La oración es el canal a través del cual recibimos fortaleza, guía y comunión con Dios. A través de la oración, nos mantenemos en contacto con el comandante de nuestro ejército, quien nos da instrucciones y estrategias para enfrentar cada batalla. Imagina a alguien enfrentando una tentación muy fuerte.
tal vez una adicción o un comportamiento que sabe que está mal y siente que no tiene fuerzas para resistir. Esa persona, al orar y ponerse la armadura de Dios, se llena de la verdad, la justicia, la fe y la salvación, recordando que Dios está de su lado y que no tiene que luchar solo. En ese momento siente una paz indescriptible y recibe fuerzas para resistir, sabiendo que ha vencido no por su propia capacidad, sino porque Dios le ha dado las herramientas necesarias para hacerlo. Con Dios siempre hay esperanza y con su armadura siempre podemos estar firmes. Versículo 2, Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla que enfrentamos como creyentes no es física ni visible. No es una lucha que podamos librar con nuestras propias fuerzas o habilidades humanas. El apóstol Pablo nos recuerda en este versículo que nuestra lucha es espiritual. No estamos enfrentando simplemente dificultades del día a día, ni problemas con otras personas, sino que nuestra batalla es contra fuerzas invisibles, contra los poderes del mal que operan en el mundo espiritual. Estas fuerzas son organizadas, jerárquicas, y su misión es destruir, engañar y apartar a los hijos de Dios de su propósito. Los principados y potestades mencionados en este versículo son seres espirituales de maldad que tienen autoridad en el reino de las tinieblas. Ellos influyen en las decisiones de gobiernos, personas y sistemas, tratando de establecer caos, corrupción y desorden. Sin embargo, el poder de Dios es mucho más grande que cualquier fuerza del mal que pueda existir. Por eso, como creyentes, necesitamos estar revestidos con la armadura de Dios, porque solo con sus herramientas espirituales podemos resistir y vencer en esta lucha. Esta lucha no es algo que podemos ignorar, porque aunque no la veamos, está constantemente presente en nuestra vida diaria. Las tinieblas tratan de gobernar el mundo a través de la mentira, el temor y la división. Muchas veces, los ataques del enemigo son sutiles, dudas que invaden nuestra mente, relaciones que se fracturan por falta de perdón, tentaciones que nos alejan de Dios. Pero con la verdad de Dios, el escudo de la fe, la coraza de la justicia y la espada del Espíritu, podemos defendernos de estos ataques y estar firmes en la victoria que ya nos ha dado Cristo. Esta batalla espiritual también se libra en nuestras mentes. El enemigo trata de sembrar pensamientos de inseguridad, de duda, de desesperación. Nos hace creer que estamos solos, que nuestras oraciones no son escuchadas, que no hay solución para nuestros problemas. Pero el poder de Dios actúa a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos a toda verdad y fortaleciendo nuestro espíritu. Es importante que entendamos que, aunque no podemos ver estas fuerzas espirituales con nuestros ojos, sus efectos son reales y devastadores si no estamos preparados. Pero también debemos recordar que no luchamos solos. Dios pelea nuestras batallas y nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer. La oración es una de nuestras armas más poderosas. A través de la oración nos mantenemos conectados con Dios, y Él nos da la sabiduría y la fortaleza para enfrentar cualquier desafío que venga. En un momento de dificultad, cuando parece que todo está en contra, recuerda que no luchas solo contra lo que ves. La verdadera batalla es espiritual, y Dios te ha dado las herramientas para vencer. Imagínate a una persona que está en medio de una situación desesperante, donde siente que todo va mal, pero al orar y buscar a Dios, su corazón se llena de paz, y en medio de la tormenta siente la presencia de Dios guiándola. Esa persona sabe que aunque el enemigo esté atacando desde las sombras, la luz de Dios siempre prevalecerá. Versículo 3. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo, en este versículo, nos da una clara instrucción.
Tomar toda la armadura de Dios. No se trata solo de usar una parte, sino de revestirnos completamente de ella, porque el día malo llegará, y para poder resistir debemos estar equipados espiritualmente. El día malo no es solo un momento específico de tribulación, sino cualquier temporada en la que enfrentamos pruebas, tentaciones o ataques espirituales. Todos hemos pasado o pasaremos por esos momentos en que nos sentimos bajo presión, cuando el enemigo ataca con más fuerza y todo parece estar en contra. Es en esos momentos que la armadura de Dios se vuelve vital. Tomar la armadura de Dios no es algo pasivo. Es una acción deliberada y consciente de prepararnos para la batalla. No podemos esperar a que el día malo llegue para buscar protección. Debemos estar siempre listos. Pablo usa la imagen de un soldado en pie de guerra, completamente equipado, listo para resistir. De la misma manera, nosotros debemos estar preparados para enfrentar las adversidades, sabiendo que no luchamos solos, sino con el poder de Dios. Esta armadura está compuesta de elementos que van más allá de lo físico. La verdad nos ceñirá, la justicia protegerá nuestro corazón, la fe apagará los dardos del maligno, y la palabra de Dios será nuestra espada. Estos son los componentes que nos ayudarán a resistir en medio del caos. Resistir no significa solo soportar pasivamente, sino que implica luchar activamente contra el mal, permanecer firmes en nuestra fe y no dejarnos vencer por las circunstancias. Dios nos ha llamado a vencer, y Él nos ha dado los medios para hacerlo. Cuando Pablo dice, habiendo acabado todo, estar firmes, nos está hablando de la perseverancia. No se trata de solo empezar bien, sino de terminar firmes en la fe, incluso después de haber pasado por las pruebas más duras. La armadura de Dios no solo nos protege durante la batalla, sino que nos permite estar de pie después de que la tormenta ha pasado. La victoria no siempre se ve de inmediato, pero aquellos que confían en Dios y usan su armadura, al final estarán de pie, victoriosos, habiendo resistido las acechanzas del enemigo. La firmeza es un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. No es nuestra propia fuerza lo que nos mantiene de pie, sino su poder operando a través de nosotros. La batalla espiritual puede ser agotadora, pero con la armadura de Dios somos capacitados para seguir adelante, para resistir y para salir más fuertes. Imagina a alguien que ha pasado por una crisis, tal vez una enfermedad, una pérdida o una situación de gran dolor. Esa persona, al tomar la armadura de Dios, logra no solo resistir, sino también seguir firme en su fe. A pesar del sufrimiento, sigue confiando en Dios, sabiendo que aunque el día malo fue difícil, Dios estuvo a su lado en cada momento. Esa persona, después de haberlo pasado todo, permanece firme, agradecida por la fortaleza que Dios le dio y consciente de que su victoria no fue por su propio esfuerzo, sino porque Dios peleó la batalla junto a ella. Versículo 4. Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La firmeza en nuestra fe comienza con estar ceñidos con la verdad. Pablo nos llama a estar de pie, sin titubeos, y a asegurarnos de que nuestra vida esté arraigada en la verdad de Dios. En un mundo lleno de mentiras, engaños y medias verdades, la verdad es nuestro ancla. Estar ceñidos con la verdad implica llevarla como un cinturón que sostiene todo lo demás, que nos mantiene enfocados y protegidos. La verdad es la base de nuestra armadura, porque sin ella todo lo demás se desploma. Esta verdad es la palabra de Dios, es Cristo mismo, quien dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14, versículo 6. Cuando vivimos en la verdad podemos discernir los engaños del enemigo y estar firmes cuando intenta confundirnos o desviarnos. Pablo continúa diciendo que debemos vestirnos con la coraza de justicia. La coraza en la armadura protege el corazón y los órganos vitales. Espiritualmente, la coraza de justicia protege nuestro corazón de la condenación, del pecado y de las acusaciones del enemigo.
Esta justicia no es nuestra, es la justicia que recibimos de Cristo al aceptar su sacrificio. A través de él somos justificados y protegidos de la culpa que el enemigo intenta lanzar sobre nosotros. Caminar en justicia significa vivir una vida conforme a los principios de Dios, permitiendo que su justicia nos guíe y transforme. La coraza no solo nos protege, sino que también nos empodera para actuar con rectitud en nuestras decisiones y relaciones. Ser firmes con la verdad y la justicia nos da la seguridad necesaria para enfrentar los desafíos espirituales. Cuando estamos ceñidos con la verdad, no caemos en los engaños de este mundo, y cuando estamos vestidos con la coraza de justicia, nuestro corazón está protegido de la corrupción y el pecado. La firmeza que Pablo describe no es una actitud arrogante o de autosuficiencia, sino una postura que depende totalmente de Dios y su protección. Cada día enfrentamos decisiones y circunstancias que nos desafían a vivir en la verdad y a actuar con justicia. El mundo puede intentar empujarnos hacia caminos de mentira o compromisos morales, pero nuestra armadura nos ayuda a resistir y a mantenernos firmes. La justicia nos recuerda que, aunque no somos perfectos, hemos sido hechos justos por la obra de Cristo en la cruz, y esto nos da una profunda seguridad de quiénes somos en Dios. No importa cuántas veces el enemigo intente acusarnos o hacer que nos sintamos indignos, la coraza de justicia nos recuerda que hemos sido perdonados y redimidos. Imagínate a alguien enfrentando una situación en la que todo parece estar en su contra, con mentiras que lo rodean y acusaciones que le golpean. Esa persona, al ceñirse con la verdad y vestirse con la coraza de justicia, se mantiene firme. Aunque el enemigo intente confundirlo, la verdad de Dios lo sostiene y lo guía. Aunque sienta la presión del juicio, la justicia de Cristo lo protege. Después de la tormenta, esa persona se da cuenta de que por la verdad y la justicia de Dios pudo permanecer de pie, inquebrantable, sabiendo que Dios estuvo a su lado en cada momento de la batalla. Versículo 5, Efesios 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pablo, al escribir sobre la armadura de Dios, no dejó ningún detalle sin mencionar, y esto incluye lo que llevamos en los pies, el Evangelio de la paz. En una batalla, los soldados necesitan estar bien calzados para moverse con firmeza y rapidez. Del mismo modo, espiritualmente los creyentes deben estar calzados con el Evangelio de la paz, listos para llevar este mensaje al mundo y firmes en su caminar con Dios. El apresto o preparación sugiere que debemos estar siempre listos, siempre dispuestos a avanzar con el Evangelio que nos da paz en cualquier circunstancia. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación, es un mensaje de paz. La paz que trae Jesús no es como la que el mundo ofrece, una paz temporal o basada en circunstancias externas. La paz de Cristo es una paz profunda, que nos sostiene incluso en medio de la tormenta. Esta paz viene de saber que estamos reconciliados con Dios, que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos una relación eterna con Él. Cuando llevamos esta paz con nosotros, nos volvemos mensajeros de esperanza en un mundo lleno de caos y confusión. Estar calzados con el Evangelio de la paz significa que, donde quiera que vayamos, llevamos la paz de Dios con nosotros. No importa las situaciones que enfrentemos o los terrenos difíciles que tengamos que cruzar, la paz de Dios nos da estabilidad y propósito. Al igual que un soldado puede caminar sobre terrenos peligrosos sin tropezar, los creyentes, con los pies firmes en el Evangelio de la paz, pueden caminar en la vida atravesando desafíos, pruebas y conflictos, sin perder su equilibrio espiritual. Pero esta paz no es solo para nosotros, es también para ser compartida con los demás. La paz de Dios que recibimos no es para que la guardemos, sino para que la llevemos a otros. Nuestro llamado es a ser agentes de paz en un mundo lleno de violencia, división y desesperanza.
Cuando nuestros pies están calzados con el Evangelio de la paz, estamos preparados para anunciar este mensaje de reconciliación, de amor y de esperanza a quienes nos rodean. A medida que caminamos con esta paz, también somos protegidos de los ataques del enemigo. Las circunstancias de la vida intentarán robarnos la paz, pero cuando estamos calzados con el Evangelio de la paz, mantenemos nuestra estabilidad, sabiendo que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Ningún ataque del enemigo puede quitarnos la paz que Dios ha plantado en nuestro corazón. Es un fundamento firme sobre el cual podemos caminar, confiados en su poder y en su amor. Piensa en alguien que está atravesando un momento de caos donde todo a su alrededor parece fuera de control. Pero esta persona, al estar calzada con el Evangelio de la paz, permanece tranquila y firme. Aunque la tormenta ruge, su corazón está en paz porque sabe que Dios está en control. Mientras otros alrededor de ella están desesperados, su paz brilla como un faro y eventualmente otros comienzan a notar esa paz en su vida y buscan saber de dónde proviene. Al final, es esa misma paz la que la guía y sostiene y la que también ofrece esperanza a quienes la rodean. Versículo 6. Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es uno de los elementos más importantes de la armadura espiritual. Pablo nos instruye a tomar este escudo sobre todo, lo que indica que es esencial en nuestra lucha diaria contra los ataques del enemigo. La fe no es solo una creencia en algo abstracto, es una confianza activa y constante en Dios, una dependencia total de su poder, su amor y sus promesas. A construir puentes en lugar de muros y a ser un testimonio vivo del poder transformador de la paz de Cristo en nuestras vidas. Además, esta paz nos libera del ciclo destructivo del miedo y la ansiedad que tan fácilmente puede apoderarse de nosotros. Nos permite soltar la necesidad de controlar todo y descansar en la seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver claramente lo que está sucediendo. Nos da la libertad de vivir en el presente, de disfrutar del momento sin estar atrapados en las preocupaciones por el futuro. Esta paz, que es un regalo directo de Jesús, nos recuerda que no estamos solos, que Dios nos acompaña en cada paso del camino y que su paz es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. La paz de Jesús es un camino, un estilo de vida que nos invita a confiar más profundamente en Dios y a vivir con un corazón lleno de tranquilidad, sin importar lo que enfrentemos. Es una paz que nos transforma desde adentro y que, a su vez, transforma nuestras relaciones y nuestra forma de vivir en el mundo. Cuando seguimos el camino de la paz que Jesús nos ofrece, descubrimos que podemos vivir con una serenidad y una confianza que trascienden las situaciones más difíciles. Esta paz es un testimonio poderoso del amor y la soberanía de Dios, y nos invita a vivir una vida marcada por la tranquilidad, la reconciliación y la firmeza en la fe. Versículo 10. En Mateo 23, versículo 12, Jesús nos enseña un principio poderoso. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta enseñanza subraya la importancia de la humildad en nuestras vidas, una virtud que nos conecta profundamente con Dios y nos ayuda a vivir de manera auténtica y plena. La humildad genuina nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios, recordándonos que, por más que nos esforcemos, siempre necesitaremos de su sabiduría y provisión. Ser humildes no significa menospreciarnos, sino aceptar nuestras limitaciones y confiar en que Dios, en su infinita bondad, proveerá lo que necesitamos en cada momento. La humildad nos libera de la carga de tener que saberlo todo, de tener que ser autosuficientes. Nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar.
Es en esta entrega donde encontramos verdadera libertad, porque dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y empezamos a depender de la gracia y la guía divina. En lugar de ver nuestras limitaciones como un obstáculo, las vemos como una oportunidad para que Dios demuestre su poder en nuestras vidas. Esta dependencia de Dios, que nace de la humildad, es lo que nos sostiene en los momentos más difíciles y nos permite caminar con seguridad sabiendo que no estamos solos. Además, la humildad nos abre a recibir la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. La Escritura nos dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta gracia no es solo un favor inmerecido, sino el poder que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es la fuerza que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y perseverancia, sabiendo que no dependemos de nuestras propias capacidades, sino de la gracia que Dios nos concede. Al reconocer nuestra necesidad de esta gracia, nos posicionamos para recibir más de ella, permitiendo que Dios nos moldee y nos guíe en cada paso del camino. La humildad también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Nos permite ver a los demás no como rivales o amenazas, sino como compañeros en el viaje de la vida. Una persona humilde valora a los demás, reconoce sus virtudes y aprende de ellos. Esta actitud fomenta un ambiente de respeto mutuo, donde cada persona se siente valorada y escuchada. En lugar de competir por ser el mejor, la humildad nos lleva a colaborar, a edificar a los demás y a buscar lo mejor para todos. Es en este ambiente de humildad donde se construyen relaciones auténticas y saludables, relaciones que reflejan el amor y la gracia de Dios. La humildad, entonces, no es solo una virtud que nos conecta con Dios, sino también una clave para vivir en armonía con los demás. Nos ayuda a mantener nuestros pies en la tierra, a recordar que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios, y a tratar a los demás con el respeto y la dignidad que merecen. Es un recordatorio constante de que no somos el centro del universo, sino parte de un plan mucho más grande, donde Dios es el protagonista. Al vivir en humildad, no solo honramos a Dios, sino que también nos posicionamos para recibir sus bendiciones y para ser un reflejo de su amor en el mundo. La humildad, en última instancia, nos enaltece, no por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios que obra en y a través de nosotros. Versículo 11. Jesús nos asegura en Mateo 6, versículo 26, que Dios cuida de nosotros de una manera profunda y personal, invitándonos a confiar en su provisión diaria. Nos pide que observemos las aves del cielo. Ellas no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, Dios las alimenta. Si Dios se preocupa tanto por las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? Esta verdad debería liberarnos de la ansiedad y el miedo al futuro, recordándonos que no estamos solos ni abandonados. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y su provisión es segura y constante. Confiar en esta promesa nos permite vivir con paz, sabiendo que, pase lo que pase, Dios proveerá para nuestras necesidades. Esta confianza en la provisión divina también nos llama a vivir con un espíritu de generosidad y desprendimiento. Cuando realmente creemos que Dios es nuestro proveedor, no sentimos la necesidad de aferrarnos a lo que tenemos con temor. Podemos ser generosos con nuestros recursos, compartiendo con los demás, porque sabemos que Dios suplirá todo lo que necesitemos. Vivir de esta manera no solo refleja nuestra fe en Dios, sino que también nos libera de la avaricia y el egoísmo. Al dar generosamente, estamos demostrando que nuestra confianza no está en nuestras posesiones, sino en el Dios que nos da todo lo que tenemos. Esta actitud de desprendimiento nos conecta más profundamente con Dios y con los demás, creando una vida rica en amor y en comunidad. Confiar en la provisión de Dios fortalece nuestra fe de una manera significativa. Nos recuerda que aunque trabajamos y planeamos, en última instancia dependemos de Dios para todo.
Esta dependencia constante nos enseña a mantener nuestra mirada en Él, a buscar su guía y a confiar en su tiempo perfecto. No siempre entenderemos cómo o cuándo Dios proveerá, pero podemos estar seguros de que lo hará. Esta certeza nos da una base firme para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que no estamos luchando solos. Cada vez que experimentamos la provisión de Dios, nuestra fe crece y aprendemos a depender de Él en todos los aspectos de nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Vivir con esta confianza nos transforma desde adentro, nos hace más conscientes de la presencia constante de Dios en nuestras vidas y nos permite caminar con una paz que no se encuentra en las circunstancias externas. Es un recordatorio de que Dios es fiel, que su amor por nosotros es inquebrantable y que su provisión nunca falla. Al confiar en Dios para nuestras necesidades, nos liberamos del peso de la preocupación y abrimos nuestro corazón a la paz y la alegría que solo Él puede ofrecer. Esta confianza nos invita a vivir de manera más plena, más generosa y más dependiente de Dios, sabiendo que en sus manos estamos seguros y que con Él nunca nos faltará nada. Versículo 12. Jesús nos deja una promesa poderosa en Mateo 28, versículo 20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa de la presencia constante de Dios es una fuente inagotable de seguridad y fortaleza, especialmente en los momentos de caos y incertidumbre. Saber que Dios está con nosotros, no solo en los buenos tiempos, sino también en los días más oscuros, nos ancla en su amor y nos permite enfrentar las adversidades con una confianza inquebrantable. No estamos solos en nuestras luchas. El Dios del universo camina a nuestro lado, sosteniéndonos cuando las fuerzas nos fallan, dándonos ánimo cuando el desaliento amenaza con abrumarnos. La presencia de Dios también nos brinda una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza y nuestros pasos. Vivir con la conciencia de que Dios está siempre con nosotros transforma nuestra perspectiva y nuestras acciones. Nos da el valor para enfrentar los desafíos con fe, la serenidad para confiar en el proceso y la seguridad de que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos ama incondicionalmente. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestras luchas o cuán incierto sea el futuro, Dios nunca nos abandona. Su presencia es nuestra mayor fortaleza, nuestra fuente de esperanza y el ancla que nos mantiene firmes en medio de cualquier tormenta. La promesa de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es más que una afirmación. Es una realidad que cambia la manera en que vivimos y enfrentamos la vida. Es una invitación a caminar con la cabeza en alto, con el corazón lleno de esperanza y con la certeza de que, con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande ni oscuridad demasiado profunda que no podamos superar. Su presencia es nuestro refugio, nuestra guía y nuestra paz, hoy y siempre. Versículo 13.
Jesús nos dice en Juan 11, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta declaración nos ofrece una esperanza profunda en la vida eterna, una esperanza que tiene el poder de quitar el miedo a la muerte. La promesa de Jesús de vida eterna nos invita a ver la muerte no como un final trágico, sino como una transición hacia una existencia más plena y perfecta en la presencia de Dios. Es una promesa que nos da consuelo y nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, sino que es el comienzo de una nueva y gloriosa vida en comunión con nuestro Creador. La certeza de la vida eterna también transforma radicalmente nuestra manera de vivir. Cuando comprendemos que nuestra vida no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a ver cada día como una oportunidad para vivir con propósito, para invertir en lo que realmente importa. Ya no vivimos con temor a lo que vendrá, sino con la confianza de que nuestras acciones tienen un significado eterno. Esta perspectiva eterna nos permite enfocarnos en lo que tiene verdadero valor, nuestras relaciones, nuestro crecimiento espiritual y nuestra conexión con Dios. Nos impulsa a vivir de una manera que refleje la esperanza y la alegría de saber que nuestra vida tiene un destino eterno. Confiar en la promesa de la resurrección nos libera completamente del miedo a la muerte. Este temor, que tantas veces nos paraliza o nos llena de ansiedad, se disipa cuando entendemos que la muerte no es algo a lo que debemos temer, sino algo que Jesús ya ha conquistado. La resurrección de Jesús es la garantía de que nosotros también resucitaremos, de que la muerte no tiene poder sobre aquellos que creen en Él. Esta liberación del miedo nos permite vivir de manera plena y enfrentar los desafíos con valentía. Ya no nos dejamos controlar por el temor a lo desconocido, sino que vivimos con la seguridad de que en Cristo la muerte ha sido derrotada y la vida eterna nos espera. Esta verdad nos llena de valor y nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Saber que estamos destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia, sabiendo que, al final, la victoria es nuestra en Cristo. No importa cuán grandes sean las pruebas que enfrentemos, podemos caminar con la cabeza en alto, con el corazón lleno de esperanza y con la confianza de que nuestra vida está segura en las manos de Dios. La muerte, que antes parecía un enemigo temible, ahora es simplemente el portal hacia una existencia más gloriosa y perfecta. Versículo 14. Pablo nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18, a dar gracias en todo, una llamada a adoptar una actitud de gratitud constante en nuestra vida diaria. Esta invitación a la gratitud no se limita a los momentos felices o cuando las cosas van bien, sino que abarca cada circunstancia que enfrentamos. Al practicar la gratitud constante, cambiamos nuestro enfoque de los problemas que nos rodean hacia las bendiciones que recibimos cada día, por pequeñas que parezcan. Esta actitud nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente, reconociendo que, incluso en medio de las dificultades, hay razones para agradecer. La gratitud tiene un impacto profundo y positivo en nuestra vida. Cuando elegimos ser agradecidos, nuestra perspectiva se transforma. Nos llenamos de alegría y satisfacción, ya que comenzamos a valorar más las cosas simples y cotidianas. Esta alegría no depende de las circunstancias, sino de un corazón que ha decidido enfocarse en lo bueno. Además, la gratitud fortalece nuestra fe, recordándonos continuamente que Dios está con nosotros y que su provisión es constante. Pero los beneficios de la gratitud no son solo espirituales. También impactan nuestra salud mental y emocional. Numerosos estudios han demostrado que ser agradecidos reduce el estrés y la ansiedad, mejorando nuestra calidad de vida y nuestro bienestar general. La gratitud no solo transforma nuestra perspectiva y nos llena de alegría, sino que también nos acerca a Dios.
Cada vez que agradecemos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él, admitiendo que todo lo que tenemos y somos proviene de su mano. Este reconocimiento fortalece nuestra relación con Dios, ya que nos lleva a una mayor devoción y a una vida más centrada en Él. Al expresar gratitud, nos hacemos conscientes de la bondad y la fidelidad de Dios, lo que a su vez nos impulsa a confiar más en Él y a vivir con una fe más firme. Esta relación con Dios se convierte en una fuente de paz y estabilidad, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. Un corazón agradecido cambia no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. La gratitud es contagiosa. Cuando somos agradecidos, inspiramos a otros a serlo también. Creamos un ambiente de positividad y esperanza, donde las personas se sienten valoradas y reconocidas. Esta actitud de gratitud también nos impulsa a ser más generosos y a compartir nuestras bendiciones con los demás, reconociendo que hemos recibido mucho y que podemos dar de lo que hemos recibido. La gratitud, entonces, se convierte en un motor de cambio, tanto en nuestro interior como en nuestro entorno. Versículo 15. Jesús nos promete en Juan 14, versículo 26, que el Espíritu Santo será nuestro guía y maestro, recordándonos todas sus enseñanzas. Esta promesa nos da una razón profunda para confiar en el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Confiar en el Espíritu Santo significa abrir nuestro corazón y mente a su guía constante, permitiendo que nos dirija en cada decisión, grande o pequeña. Es aprender a escuchar esa voz suave y apacible que nos orienta, que nos muestra el camino correcto cuando estamos perdidos y que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al depender del Espíritu Santo, no solo encontramos dirección, sino también la transformación interna que nos lleva a vivir una vida que agrada a Dios. El Espíritu Santo también es nuestro consolador en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos momentos de angustia, dolor o incertidumbre, su presencia nos asegura que no estamos solos. Es el Espíritu Santo quien nos da una paz profunda, una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Esta paz no significa que nuestras circunstancias cambien de inmediato, pero nos da la seguridad de que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Es un consuelo que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, recordándonos que somos amados y cuidados por un Dios que nunca nos abandona. Confiar en el Espíritu Santo en estos momentos nos permite descansar en la certeza de que, aunque no entendamos todo, Dios está obrando para nuestro bien. Además de guiarnos y consolarnos, el Espíritu Santo también tiene el poder de renovar y fortalecer nuestra vida espiritual. A medida que confiamos en Él, experimentamos una revitalización constante de nuestra fe. El Espíritu Santo nos renueva desde dentro, avivando nuestro amor por Dios, dándonos una pasión renovada por su palabra y fortaleciendo nuestra determinación para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esta renovación no es algo que sucede una sola vez, sino que es un proceso continuo, una fuente inagotable de energía espiritual que nos capacita para perseverar en la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones. El Espíritu Santo nos da la fortaleza necesaria para no rendirnos, para seguir adelante cuando el camino se hace difícil y para mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas. Esta fortaleza no es solo física o emocional, sino espiritual, una fortaleza que nos permite enfrentar cualquier cosa con la seguridad de que no estamos solos y de que Dios nos está equipando con todo lo que necesitamos para vencer. Es el Espíritu Santo quien nos da las herramientas y revela la verdad, y del juicio final donde cada acción será examinada. Con esta advertencia, Pablo nos llama a desechar las obras de las tinieblas, a dejar atrás todo lo que pertenece a esa vida pasada que está en conflicto con la voluntad de Dios. Es un llamado a la transformación.
Las tinieblas representan todo aquello que nos aleja de Dios: el pecado, las mentiras, los vicios, las actitudes egoístas y destructivas. Pero no basta con desechar las tinieblas, también debemos vestirnos con las armas de la luz. Este vestirse no es solo una actitud pasiva, sino una decisión activa y constante de vivir en la luz de Cristo. Las armas de la luz representan las herramientas que Dios nos da para vivir en santidad, en justicia y en verdad. Son los frutos del Espíritu Santo, como el amor, la bondad, la paz, la paciencia, la fe y el autocontrol. Cuando nos vestimos de estas armas, nos preparamos para luchar contra las tentaciones y los ataques del enemigo. La luz de Dios no solo revela lo que está mal, sino que también ilumina el camino hacia la vida que Él desea para nosotros. Al vivir en la luz, reflejamos la naturaleza de Cristo y nos alejamos de las trampas del pecado. La imagen de vestirnos con las armas de la luz también sugiere una preparación para la batalla espiritual. Vivir en un mundo que está lleno de oscuridad y pecado no es fácil, y es por eso que necesitamos estar equipados con la luz de Dios. Las armas de la luz nos permiten resistir las influencias negativas y nos dan la fortaleza para mantenernos firmes en medio de la tentación. Esta luz no solo nos protege, sino que también nos permite iluminar a otros, siendo un testimonio vivo de la obra transformadora de Cristo en nosotros. Pablo nos recuerda que la noche está avanzada, lo que implica que el tiempo es corto. No podemos darnos el lujo de seguir viviendo en tinieblas, porque cada día que pasa nos acerca más al retorno de Cristo y a la plenitud de su luz. Esta urgencia nos motiva a vivir una vida de integridad, de pureza y de obediencia a Dios, no solo para nuestro propio bienestar espiritual, sino también para reflejar su luz al mundo. Al desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de luz, mostramos a los demás el poder de la transformación que solo Cristo puede ofrecer. Imagina a una persona que ha estado atrapada en comportamientos destructivos, sintiéndose en la oscuridad y sin esperanza. Sin embargo, al escuchar este llamado de Pablo, decide desechar esas obras de tinieblas y vestirse con las armas de la luz. Al hacerlo, comienza a ver cómo su vida cambia. Su mente se aclara, su corazón se llena de paz y encuentra fuerzas para resistir las tentaciones que antes lo esclavizaban. Esta persona, ahora viviendo en la luz de Cristo, no solo ha sido transformada, sino que también se convierte en un faro de esperanza para aquellos que todavía están en la oscuridad, demostrando que con Dios siempre hay un nuevo comienzo y una luz que nunca se apaga. Versículo 11. Romanos 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo es una llamada clara a una transformación profunda y completa en nuestra vida. Pablo nos exhorta a vestirnos del Señor Jesucristo, lo que implica un compromiso total de vivir una vida conforme a los principios y el carácter de Cristo. Esta metáfora de vestirnos de Cristo sugiere que debemos hacer de Él nuestra identidad. Así como la ropa cubre y protege nuestro cuerpo, de la misma manera, cuando nos vestimos de Cristo, su presencia, su amor, su justicia y su santidad cubren cada aspecto de nuestra vida. No es simplemente una cuestión de imitar a Cristo, sino de permitir que Él viva y actúe en nosotros, transformando nuestros pensamientos, deseos y acciones. Al vestirnos de Cristo, estamos llamados a vivir de manera que nuestras vidas reflejen su amor y su verdad. Cristo debe ser visible en nuestras decisiones, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en nuestra respuesta ante la adversidad y en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios. Vestirnos de Cristo significa dejar de lado nuestro viejo yo, renunciar a las viejas costumbres y comportamientos que pertenecen a nuestra vida anterior, y abrazar una vida nueva en la que Cristo es el centro. Es un cambio radical que afecta tanto nuestra vida interna como la externa.
La segunda parte del versículo, no proveáis para los deseos de la carne, es igualmente importante. La carne, en este contexto, representa nuestra naturaleza humana caída, los deseos y pasiones que nos alejan de Dios. Proveer para los deseos de la carne es ceder a nuestras tentaciones, buscar satisfacer nuestras propias necesidades y deseos egoístas antes que buscar lo que agrada a Dios. Pablo nos insta a no alimentar esos deseos. En lugar de satisfacer la carne, debemos enfocarnos en alimentar nuestro espíritu, en fortalecer nuestra relación con Cristo y en buscar lo que es bueno y justo. Este llamado a no proveer para los deseos de la carne es un recordatorio de la batalla interna que enfrentamos como creyentes. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, todavía vivimos en un mundo caído y seguimos enfrentando las tentaciones de la carne. Pero Pablo nos da una solución: vestirnos de Cristo. Cuando hacemos esto, no solo evitamos los deseos de la carne, sino que también encontramos la fuerza para resistir esas tentaciones. Cristo, viviendo en nosotros, nos da el poder para decir no a lo que nos aleja de Dios y decir sí a lo que nos acerca a Él. Vestirnos de Cristo también nos recuerda que no podemos vencer las tentaciones y los deseos de la carne con nuestras propias fuerzas. Es solo a través de la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas que podemos vivir de acuerdo con su voluntad. Cristo no solo nos da el ejemplo, sino también la capacidad para vivir de una manera que honre a Dios. Al rendirnos a Él y vestirnos de su presencia, somos transformados de adentro hacia afuera, y poco a poco, los deseos de la carne pierden su poder sobre nosotros. Imagina a alguien que ha estado luchando con deseos y tentaciones que lo han apartado de Dios. Esa persona, al tomar la decisión de vestirse de Cristo, comienza a experimentar una transformación interna. Ya no se deja llevar por las pasiones que antes dominaban su vida, sino que encuentra en Cristo la fortaleza para resistir. Poco a poco, esa persona comienza a reflejar más y más el carácter de Jesús en su vida diaria, y los deseos de la carne pierden su control. Al final, esa persona camina con una nueva libertad, sabiendo que vestirse de Cristo no solo le ha dado una nueva identidad, sino también una nueva manera de vivir centrada en el amor y la verdad de Dios. Versículo 12, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Este versículo nos presenta una poderosa metáfora sobre cómo los creyentes están llamados a vivir en un mundo donde la oscuridad espiritual prevalece. Pablo nos recuerda que somos del día, lo que significa que, como hijos de Dios, pertenecemos a la luz. No vivimos bajo el poder de las tinieblas, sino en la claridad y verdad que vienen de Cristo. Esta identidad nos llama a vivir de una manera distinta, con sobriedad, lo que implica estar siempre alertas, conscientes y controlados en nuestras acciones, pensamientos y emociones. Vivir en la luz no es solo una cuestión de creencias, sino de conducta diaria. Pablo nos invita a revestirnos con dos elementos esenciales: la coraza de fe y de amor y el yelmo de la esperanza de salvación. La coraza, que protege el corazón y los órganos vitales, aquí es representada por la fe y el amor. La fe nos permite confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Nos ancla en la certeza de que Él está en control y que sus promesas son verdaderas. En medio de las luchas, la fe actúa como nuestra protección, manteniéndonos firmes en la confianza en su soberanía. Junto con la fe, Pablo menciona el amor como parte de esta coraza. El amor no solo es la esencia del carácter de Dios, sino que es también nuestra defensa contra el odio, el resentimiento y las divisiones. Cuando estamos revestidos con amor, podemos responder con gracia y compasión. Incluso en las situaciones más difíciles, el amor nos protege de las heridas emocionales, porque nos ayuda a ver a los demás como Dios los ve, con misericordia y perdón.
La combinación de fe y amor nos mantiene seguros en medio de las batallas espirituales, protegiendo nuestro corazón y nuestras emociones de los ataques del enemigo. Por otro lado, Pablo nos insta a llevar la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es vital para proteger la cabeza y espiritualmente la esperanza de la salvación protege nuestra mente. En la vida cristiana, la mente es un campo de batalla crucial. El enemigo tratará de sembrar dudas, miedos y confusión en nuestros pensamientos, pero la esperanza en la salvación actúa como un escudo mental. Esta esperanza no es un deseo vago, sino una confianza segura en la obra redentora de Cristo y la promesa de vida eterna. Al mantener nuestra mente enfocada en esta esperanza, podemos resistir los pensamientos destructivos y mantenernos firmes en medio de las pruebas. El yelmo de la esperanza de la salvación nos recuerda que nuestra seguridad no está en las circunstancias de este mundo, sino en la promesa eterna de Dios. Vivimos con la confianza de que, independientemente de lo que enfrentemos, nuestra salvación está asegurada en Cristo. Esta esperanza nos da paz y nos permite avanzar con confianza, sabiendo que el final de nuestra historia ya está escrito, la victoria en Cristo. Vivir como hijos del día implica caminar en esta luz, protegidos por la fe, el amor y la esperanza. Estas virtudes no solo nos protegen de los ataques del enemigo, sino que también nos permiten reflejar el carácter de Cristo a los demás. Al vestirnos con esta armadura espiritual, no solo permanecemos firmes en nuestra fe, sino que también nos convertimos en agentes de luz en un mundo necesitado de verdad y amor. Piensa en alguien que está enfrentando una prueba difícil, rodeado de dudas y desafíos. Al vestirse con la coraza de fe y de amor, esa persona encuentra la fortaleza para seguir confiando en Dios, sin importar lo que enfrente. Con el yelmo de la esperanza de salvación, mantiene su mente enfocada en la promesa de vida eterna, lo que le da paz en medio de la tormenta. Así, esa persona sigue adelante, firme y segura, sabiendo que la luz de Cristo siempre la guiará y protegerá. Versículo 13. Segunda de Corintios 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Este versículo nos muestra la esencia del ministerio cristiano y de la vida de todo creyente. Pablo está hablando de cómo se presenta como siervo de Dios y en este pasaje resalta tres elementos esenciales para caminar en rectitud y en victoria espiritual: la palabra de verdad, el poder de Dios y las armas de justicia. Estos tres pilares son fundamentales para nuestra vida en Cristo, pues nos equipan para enfrentar los desafíos y resistir las tentaciones de este mundo. Primero, Pablo menciona la palabra de verdad. Vivir y ministrar conforme a la verdad es la base de todo lo que hacemos como creyentes. La verdad no solo se refiere a la honestidad en nuestras palabras, sino también a la verdad que encontramos en el Evangelio y en la palabra de Dios. La verdad es lo que nos sostiene en medio de la confusión y las mentiras del enemigo. Cuando nos anclamos en la verdad, estamos firmes, sabiendo que nuestras creencias y acciones están basadas en la palabra de Dios, no en las filosofías o ideologías del mundo. Esta verdad, cuando se habla con amor, tiene el poder de transformar corazones y vidas, pues proviene directamente de Dios. Después, Pablo menciona el poder de Dios. Este poder no es nuestro, sino el de Dios que actúa en nosotros y a través de nosotros. En nuestras propias fuerzas somos incapaces de resistir las tentaciones, las pruebas o los ataques espirituales. Sin embargo, cuando dependemos del poder de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Este poder es el que resucitó a Cristo de los muertos y es el mismo que habita en nosotros a través del Espíritu Santo. No estamos llamados a luchar solos, sino con la fuerza divina que nos da la capacidad de cumplir la voluntad de Dios y de vivir una vida victoriosa. El poder de Dios se manifiesta cuando reconocemos nuestra debilidad y nos rendimos completamente a Él.
permitiéndole obrar en nuestras vidas. Finalmente, Pablo habla de las armas de justicia a diestra y a siniestra. Estas armas de justicia representan la rectitud y la integridad que provienen de caminar en los caminos de Dios. La justicia es una defensa, pero también es una ofensa en el sentido de que nos capacita para avanzar en la vida cristiana sin temor. Las armas de justicia nos permiten defendernos de los ataques del enemigo y al mismo tiempo nos capacitan para llevar la luz de Cristo a un mundo lleno de oscuridad. Estas armas están presentes tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda, lo que simboliza una protección total, cubriéndonos de cualquier ataque que pueda venir de cualquier dirección. Al hablar de las armas de justicia, Pablo nos recuerda que la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una forma de vida que nos protege y nos permite enfrentar las dificultades con una conciencia clara. Vivir en justicia significa vivir conforme a los principios de Dios, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Cuando nuestras vidas están alineadas con su justicia, no solo estamos protegidos de los ataques del enemigo, sino que también nos volvemos testimonios vivientes del poder transformador de Dios. Imagina a alguien que está enfrentando una situación de dificultad, rodeado de mentiras y presiones del mundo. Esa persona, al aferrarse a la palabra de verdad, encuentra claridad y dirección en medio de la confusión. Al depender del poder de Dios, recibe la fortaleza necesaria para seguir adelante, sabiendo que no está luchando solo. Y con las armas de justicia, se protege de los ataques del enemigo y avanza con confianza, sabiendo que Dios está a su lado, fortaleciéndolo y guiándolo hacia la victoria. Versículo 14. Salmos 144, versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Este versículo es una declaración poderosa del rey David, reconociendo a Dios como su fuente de fortaleza y preparación para la batalla. David llama a Dios mi roca, lo que significa que Dios es su refugio, su fundamento firme y seguro en medio de la tormenta. La imagen de Dios como una roca habla de su inmutabilidad, su estabilidad y su capacidad para sostenernos cuando las dificultades de la vida nos rodean. En un mundo donde todo puede cambiar de un momento a otro, Dios es la constante, el pilar en el que podemos confiar. David, que fue un hombre de guerra, no confiaba solo en su habilidad para la batalla, sino en la preparación y el entrenamiento que Dios le había dado. Él reconocía que sus victorias no provenían únicamente de su destreza o fuerza, sino del hecho de que Dios había adiestrado sus manos para la batalla. Este adiestramiento no es solo físico, sino también espiritual. Al igual que un guerrero que se entrena antes de la batalla, David comprendía que Dios lo preparaba, no solo para la lucha física, sino también para las batallas espirituales y emocionales de la vida. Este entrenamiento es una obra continua de Dios en nuestras vidas, enseñándonos a confiar en Él, a depender de su poder y a enfrentar los desafíos con sabiduría y valor. Los dedos para la guerra también representan una preparación detallada. Los dedos son una parte delicada y precisa del cuerpo, lo que sugiere que Dios no solo entrena nuestras habilidades generales, sino que también nos capacita en los detalles, en las habilidades finas que necesitamos para enfrentar los desafíos específicos que se nos presentan. Este versículo nos recuerda que Dios no nos envía a la batalla desprevenidos, sino que nos equipa con lo que necesitamos, tanto en lo físico como en lo espiritual, para vencer. La batalla a la que se refiere David puede aplicarse tanto a las luchas externas como a las internas. En nuestra vida diaria enfrentamos diferentes tipos de batallas, tentaciones, miedos, dudas e incluso ataques del enemigo. Pero Dios, como nuestro entrenador, nos adiestra para estar preparados. Nos da las herramientas espirituales necesarias, como la oración, la fe, la sabiduría y su palabra, para resistir y salir victoriosos. No dependemos solo de nuestra propia fuerza o habilidad,
sino de la capacitación y el adiestramiento que Dios nos da. El reconocimiento de David de que es Dios quien lo prepara para la guerra es también una muestra de humildad y dependencia. A pesar de ser un rey valiente y un guerrero experimentado, David sabía que, sin la ayuda de Dios, no podría lograr la victoria. Este mismo principio aplica para nosotros hoy. No importa cuán capacitados o fuertes pensemos que somos, nuestras habilidades tienen un límite, pero el poder de Dios es ilimitado. Cuando permitimos que Él nos adiestre y nos prepare, podemos enfrentar cualquier desafío con la confianza de que estamos equipados para la batalla. Imagina a alguien enfrentando una batalla espiritual o emocional intensa, sintiéndose abrumado por la magnitud del desafío. Pero al recordar que Dios es su roca y que es Él quien adiestra sus manos para la batalla, esa persona empieza a confiar en el entrenamiento divino que ha recibido. Sabe que no está solo, que Dios le ha dado las herramientas necesarias para pelear y que al final la victoria está asegurada porque Dios es quien dirige la batalla. Versículo 15, Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este versículo de Isaías transmite un mensaje poderoso y lleno de esperanza. La imagen de los pies que traen buenas nuevas no es simplemente una descripción física, sino una representación de aquellos que llevan un mensaje de esperanza, de paz y de salvación. En tiempos de guerra o de dificultades, escuchar un mensaje de victoria o de buenas noticias era algo tan anhelado que los pies del mensajero eran considerados hermosos, no por su apariencia, sino por la belleza del mensaje que llevaban. Esta misma imagen se aplica al Evangelio que llevamos hoy. El mensajero que anuncia la paz y trae nuevas del bien es aquel que proclama las buenas noticias de la redención de Dios. Este anuncio es algo más que simple información. Es un mensaje que tiene el poder de transformar vidas. La paz que trae el mensajero no es solo la ausencia de conflicto, sino la paz que viene de Dios, una paz que restaura y reconcilia. En un mundo lleno de confusión, violencia y división, el mensaje de paz de Dios es como agua en medio del desierto. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, hay esperanza en Dios y en su promesa de salvación. La proclamación de la salvación también es clave en este versículo. Isaías habla de anunciar la salvación, lo que significa llevar a los demás el conocimiento de que Dios ha provisto un camino para ser rescatados del pecado y de la muerte. Este mensaje es central en la vida del creyente. Como portadores de las buenas nuevas, estamos llamados a ser esos mensajeros que, como los pies hermosos descritos en Isaías, llevamos a otros el mensaje de la obra redentora de Cristo. Decimos al mundo que a través de Jesús hay salvación, perdón y una nueva vida. Esta es la buena nueva que cambia corazones y trae luz a donde antes había oscuridad. El versículo concluye con la declaración, tu Dios reina. Este es el mensaje de victoria, el clímax de las buenas nuevas. No solo anunciamos que hay paz y salvación, sino que proclamamos que Dios es soberano, que Él tiene el control y que su reino está por encima de todo. En medio de la incertidumbre, el dolor y la confusión, saber que Dios reina trae consuelo y seguridad. Su reinado no es temporal ni limitado, es eterno y absoluto. Esta es la verdad que proclamamos. Y es la razón por la cual los pies del mensajero son tan hermosos, porque anuncian una realidad que transforma vidas y da esperanza en medio de cualquier circunstancia. Este versículo también nos desafía a ser esos mensajeros. No solo se refiere a los profetas o a quienes predican desde un púlpito, sino a todos los creyentes que llevan el Evangelio de Cristo a su entorno. Cada vez que compartimos la paz de Dios, su bondad y su salvación, estamos caminando con pies hermosos.
Cada vez que anunciamos a alguien que Dios reina, estamos participando en esta misión divina de llevar esperanza y restauración a un mundo quebrantado. Imagina a alguien que ha vivido en desesperanza sin ver un camino claro en su vida. Un día, esa persona escucha las buenas nuevas. Hay salvación, hay paz y lo más importante, Dios reina. Este mensaje cambia completamente su perspectiva, transformando su corazón y dándole una nueva esperanza para el futuro. Ahora, esa persona se convierte en un portador de las buenas nuevas, listo para anunciar a otros que hay un Dios que reina, que salva y que ofrece paz. Versículo 16. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este versículo de Pablo es una declaración profunda sobre la naturaleza de la batalla espiritual en la que los creyentes están inmersos. Pablo deja claro que las armas que usamos como cristianos no son físicas o carnales, es decir, no son herramientas humanas comunes, como la fuerza, la influencia o la astucia. En cambio, son armas espirituales que tienen el poder de Dios para destruir fortalezas. Las fortalezas en este contexto son estructuras de pensamiento, hábitos y sistemas de creencias que se oponen al conocimiento de Dios y nos mantienen atrapados en la oscuridad y la mentira. Las armas carnales, como el poder humano o la manipulación, pueden tener cierto efecto temporal, pero son limitadas y no pueden destruir las barreras espirituales que el enemigo levanta en nuestras vidas y en la sociedad. Las fortalezas que Pablo menciona representan todas esas ideas, engaños y mentalidades que se arraigan profundamente y nos separan de Dios. Sin embargo, las armas que Dios nos da, tales como la oración, la fe, la verdad, la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, son poderosas para derribar estos obstáculos espirituales. Una fortaleza puede ser cualquier cosa que te haga resistir la verdad de Dios o que te mantenga atrapado en un ciclo de pecado. Puede ser una mentira que has creído durante mucho tiempo, un miedo profundamente arraigado, una adicción, o incluso un sistema de creencias falso que te impide conocer el poder y la gracia de Dios. Estas fortalezas pueden parecer impenetrables desde una perspectiva humana, pero con las armas espirituales que Dios nos da, no solo podemos enfrentarlas, sino destruirlas completamente. Dios nos equipa para esta batalla con su poder, y es a través de su fuerza que podemos vencer. Una de las armas más poderosas que tenemos es la palabra de Dios. La verdad de la Escritura tiene el poder de romper las mentiras del enemigo. Al meditar y aplicar la palabra, podemos identificar esas fortalezas en nuestra vida y empezar a desmantelarlas, reemplazando las mentiras con la verdad de Dios. La oración es otra de nuestras armas más efectivas. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que nos conectamos con su poder y permitimos que su voluntad se haga en nuestra vida. La oración tiene el poder de cambiar situaciones, corazones y mentalidades, y nos permite ver cómo Dios actúa en medio de nuestras batallas. Pablo también señala que nuestras armas son poderosas en Dios, lo que significa que la fuente de nuestro poder no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Es su poder, su autoridad y su intervención lo que derriba estas fortalezas. Nuestras armas son solo eficaces cuando están arraigadas en nuestra relación con Dios, cuando confiamos en su poder y no en nuestras propias habilidades. Esto nos da humildad y nos recuerda que aunque estamos en la batalla, la victoria es de Dios. Imagina a alguien que ha vivido atrapado en una fortaleza de miedo y ansiedad durante años. Aunque ha intentado vencer por sus propios medios, ha fallado una y otra vez. Sin embargo, al comenzar a usar las armas espirituales que Dios le ha dado, como la oración, la fe y la palabra, empieza a ver cómo esas fortalezas comienzan a derrumbarse.
Con el poder de Dios, esa persona se libera de los pensamientos destructivos que la mantenían atrapada y ahora vive con una nueva confianza, sabiendo que las armas espirituales que Dios le ha dado son poderosas para vencer cualquier fortaleza que el enemigo intente levantar. Versículo 17. Primera de Samuel 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este versículo nos muestra uno de los momentos más icónicos en la Biblia, cuando David, un joven pastor, se enfrenta al gigante Goliat, un guerrero experimentado y temido por todo el ejército de Israel. A primera vista la batalla parecía injusta. Un joven sin experiencia militar y sin armamento pesado contra un gigante armado hasta los dientes. Sin embargo, David sabía que la verdadera batalla no se ganaba con las armas físicas, sino con el poder de Dios. En lugar de confiar en su propia fuerza o habilidades, David declara con valentía que su confianza está en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta es la clave para comprender la victoria que sigue. Goliat confiaba en sus armas, su espada, su lanza y su jabalina. Representaba todo lo que el mundo valora: poder, fuerza física y dominio militar. Pero David, al decir «Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos», nos muestra que la verdadera fuente de poder no está en las armas humanas, sino en Dios. David no necesitaba las mismas armas que Goliat para vencer, porque estaba peleando una batalla que era mucho más grande que lo que los ojos podían ver. Esta era una batalla espiritual, y en ese campo Dios es el único que tiene la victoria asegurada. El nombre de Jehová de los ejércitos es un título que refleja el poder soberano de Dios sobre todos los ejércitos, tanto terrenales como celestiales. David entendía que no estaba luchando solo, sino que todo el poder y la autoridad de Dios estaban con él en ese momento. Este es un recordatorio de que, cuando enfrentamos nuestros propios gigantes, no debemos confiar en nuestras propias habilidades o en los recursos humanos, sino en el poder y la autoridad de Dios. Cuando actuamos en su nombre, estamos representando su poder y su voluntad, y eso nos da una confianza que va más allá de lo que el mundo puede entender. El gigante Goliat había desafiado no solo al ejército de Israel, sino también al Dios de Israel. David, al decir «a quien tú has provocado», señala que esta no era solo una batalla entre dos guerreros, sino una lucha entre el orgullo humano y la soberanía de Dios. Goliat había subestimado el poder de Dios, pero David, un joven pastor, comprendió que Dios nunca es vencido. Esta misma confianza está disponible para nosotros hoy. Cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles, cuando el enemigo parece más fuerte, más preparado o más poderoso, debemos recordar que, como David, no peleamos en nuestras propias fuerzas, sino en el nombre del Dios, que tiene el control de todas las cosas. Este versículo también nos enseña que no importa cuán grande sea el desafío, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos dará la victoria. No es nuestra habilidad o nuestros recursos los que determinan el resultado, sino la mano de Dios obrando a nuestro favor. Al igual que David, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a los gigantes de nuestras vidas con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros y que en su nombre nada ni nadie puede derrotarnos. Imagina a alguien enfrentando una situación aparentemente imposible, como una enfermedad, un problema financiero o una gran prueba personal. Esta persona, al igual que David, decide confiar en Dios en lugar de ceder al miedo. Al declarar que viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, siente una paz y una confianza renovadas, sabiendo que no está luchando solo. Al final la victoria llega no por su propia fuerza, sino porque Dios, quien es soberano, peleó por él. Versículo 18, Salmos 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adarga es su verdad. Este versículo del Salmo 91 nos brinda una hermosa imagen de la protección divina. El salmista utiliza el simbolismo de un ave que extiende sus alas para cubrir y proteger a sus crías. Esta imagen de Dios cubriéndonos con sus plumas es un recordatorio de su cercanía y cuidado paternal. Nos muestra que, aunque Dios es soberano y poderoso, también es tierno y amoroso. Así como un ave protege a sus crías bajo sus alas, Dios nos cubre con su amor, su misericordia y su presencia, creando un refugio donde podemos encontrar seguridad en medio de las dificultades. El concepto de estar debajo de sus alas transmite una sensación de paz y seguridad. No es solo una protección física, sino una seguridad emocional y espiritual. Cuando el mundo a nuestro alrededor parece incierto y lleno de peligros, podemos refugiarnos en Dios, sabiendo que su protección es más fuerte que cualquier amenaza. Bajo sus alas encontramos descanso para nuestras almas y la certeza de que estamos bajo el cuidado del Dios Todopoderoso, que no solo ve nuestras luchas, sino que está activamente involucrado en nuestra protección. El versículo también menciona que su verdad es escudo y adarga, lo que amplía el sentido de protección. La verdad de Dios es inquebrantable y actúa como una defensa contra los ataques del enemigo. En un mundo lleno de mentiras, confusión y engaño, la verdad de Dios se convierte en nuestro escudo. No importa cuántos dardos o ataques puedan lanzarnos, la verdad de Dios es lo que nos protege. Esta verdad incluye sus promesas, su palabra y su fidelidad. Sabemos que Dios no miente y que todo lo que ha dicho se cumplirá. Su verdad es nuestra defensa en medio de la duda y la confusión. El escudo y la adarga eran elementos esenciales en una batalla, utilizados para proteger al guerrero de los ataques del enemigo. Del mismo modo, la verdad de Dios nos cubre y nos protege en medio de las batallas espirituales que enfrentamos. A medida que caminamos en su verdad y nos aferramos a sus promesas, podemos resistir los ataques del miedo, la ansiedad y el engaño. Este escudo no solo es defensivo, sino que también nos permite avanzar con confianza, sabiendo que estamos protegidos por la verdad de Dios. La promesa de este versículo es reconfortante para aquellos que sienten que están en medio de una tormenta. No importa lo que enfrentemos, Dios nos invita a refugiarnos bajo sus alas, donde estaremos a salvo. Su verdad es un escudo que nos cubre y una defensa que nos protege de las amenazas del enemigo. No estamos solos en nuestras luchas y no necesitamos depender de nuestras propias fuerzas para protegernos. Dios mismo es nuestra protección. Imagina a alguien que está pasando por una situación de incertidumbre y temor. Al buscar refugio en Dios, esa persona se siente como si estuviera bajo sus alas, rodeada de su amor y protección. Mientras el mundo sigue con sus desafíos y dificultades, esa persona se siente segura, sabiendo que la verdad de Dios es su escudo. Los temores se disipan porque confía en las promesas de Dios, y aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, encuentra paz en el hecho de que está bajo la protección divina, resguardada por la verdad inmutable de su Creador. Antes de comenzar, quiero que todos en los comentarios escriban esta poderosa declaración: Dios, vísteme con tu armadura. Al dejar que estas palabras hablen por ti, estarás dando el primer paso hacia esa protección divina que Dios ha preparado para tu vida. Así que escribe esa frase ahora mismo y prepárate para descubrir cómo Él te equipará para cada batalla. Vamos juntos, escribe en los comentarios: Dios, vísteme con tu armadura.